las noticias de este mes, de estos días. Nos centramos en los médicos, en atención primaria, en la sanidad, en el sistema sanitario aragonés. La semana comenzaba precisamente con una desconvocatoria de huelga general y evidentemente unas declaraciones por parte del presidente del gobierno donde se firmaban 8 puntos que van a pasar luego a la mesa sectorial de sanidad, donde van a comenzar a trabajar en este caso para mejorar el sistema sanitario aragonés, la calidad aragonesa. Pero fíjense, no solo ocurre en nuestra comunidad autónoma, ha habido otras comunidades que han llegado a acuerdos y otras muchas que no las están llegando y también se convierten en este caso en concentraciones, huelgas o manifestaciones. Nosotros queremos poner la mirada en todo esto y a lo largo de estos minutos, todos los que nos ven, nos siguen, van a estar escuchando voces protagonistas. ¿A quién hemos querido llamar? Bueno, por un lado, con nosotros, inestimable colaboración, como siempre que hay una cuestión que tiene que ver con los médicos y con la atención primaria. Mercedes Ortín, buenos días. Hola, buenos días. Mercedes, con nosotros en los estudios, representa a uno de los sindicatos, CEM Aragón, que junto con Leandro Catalán y Fasamet también han estado, podría decirse, señora Ortín, llevando un poquito las riendas públicas, ¿no?, de la atención a medios, de lo que al final supone, cantidad de médicos sanitarios que están detrás de alguna manera, ¿no? Sí. Pues pidiéndoles, que debe de cambiar, ¿no? Antes de escuchar al presidente y de vivir un poquito ese momento, contextualizar a los espectadores y a los oyentes, me gustaría saber cómo es esa reunión, cómo es ese momento donde finalmente hay un acuerdo y ustedes pueden decir, a finales de la semana pasada, no hay huelga. Bueno, realmente este preacuerdo, porque recordemos que esto tiene que pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad y que además todo este documento, el documento inicial, lo poseen, ya lo tienen en sus manos también el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial. Realmente es que el momento final, fue el fruto de muchísimas reuniones. Yo estimo que habremos tenido 6-7 encuentros con el Servicio Aragonés de Salud y además, aunque tanto Leandro Catalán como yo hemos puesto la cara visible ante los medios, esto se ha gestado con un comité muy amplio, un comité de crisis, un comité que a la vez que estábamos dentro de un comité de crisis era un comité de huelga, porque realmente teníamos una huelga convocada. Y todo lo que nosotros íbamos avanzando con el Servicio Aragonés de Salud, luego íbamos al Colegio de Médicos de Zaragoza, que nos ha cedido sus instalaciones, para juntarnos y ponerlo en común con los médicos de familia y los pediatras. Y así se ha gestado esto. Realmente ha sido el primer acuerdo que realmente ha estado muy participado por los profesionales. Si le pido una síntesis de lo que era ese preacuerdo, ¿qué líneas tenía? ¿Qué contenía? A ver, este preacuerdo lo que venía es a limitar esas agendas infinitas en el medio urbano, porque es que es imposible, insistimos, en épocas de epidemia se nos van a 70 pacientes, por lo que todos sabemos, por varios motivos, ¿vale? Que los podemos analizar si ustedes quieren. Y esto es una parte del acuerdo, y entonces en la línea de otros acuerdos que han firmado en otros medios de salud hemos limitado las agendas. Y el problema venía después, limitamos a 35 pacientes adultos y a 29 niños. ¿Qué hacemos a partir del paciente 36 o del niño siguiente? Bueno, pues también se plasman unas formas de poder solventarlo ya fuera de jornada de trabajo para poder hacer la atención de la mejor manera posible. Pero ya no solamente contempla eso, contempla compromisos muy serios de financiación finalista para la sanidad aragonesa, para conseguir que se presupueste y sea ese presupuesto del 25% a lo largo de unos años que se lo lleve la atención primaria. Hay cosas tan importantes como tener una dirección única a nivel de Aragón, con una figura de un gerente de primaria, incluso a nivel de sectores sanitarios, porque lo echamos mucho de menos. Hay una figura compartida, pero que siempre está ubicado en los hospitales, ¿no? Claro. Y se han recogido compromisos respecto a las agresiones a los sanitarios, más medidas de seguridad. Se ha mejorado y se ha dignificado la figura del tutor de los residentes, porque tenemos que formar, tenemos otras funciones
no solo la asistencial, y entre ellas está la de formar y tutorizar a todos estos compañeros que están haciendo su residencia para acabar siendo especialistas, bien de medicina familiar y comunitaria, bien de especialistas en pediatría. Y realmente es un documento que, circunscrito al ámbito en el ámbito rural, hemos conseguido poner por escrito y dar solución al hecho de poder descansar después de hacer una guardia de 17 o de 24 horas, que hasta ahora no lo teníamos recogido sobre el papel, ¿no? Y bueno, en esa línea pues hay una serie de mejoras, y aún me dejo alguna más, que sí que van a beneficiar muchísimo tanto a los profesionales como a la población y a los pacientes que atendemos. Vamos a contextualizar un poquito la situación. Gracias por estas declaraciones primeras, ¿no? Donde, bueno, pues se explica, evidentemente, uno de los representantes, el acuerdo al que se llega. Fíjense, esto es curioso, vamos a hacerlo con unos audios. El Gobierno de Aragón, bueno, pues para bloquear y para mejorar el daño tras la pandemia, cuentan a través de la web de Gobierno, con el objetivo de plantear una iniciativa aragonesa sostenible que lleve a un pacto, decía el presidente del Sistema Nacional de Salud. El lunes se escenificaba una gran fotografía que terminaba también con unas declaraciones a prensa. El presidente del Gobierno de Aragón decía esto, escuchen. La semana pasada sabíamos que en el barómetro semanal de salud nuestra consejera lo lideraba en merced a ese acuerdo con los médicos y en merced también a la reducción de las listas de espera. Saben ustedes que ese ha sido uno de los problemas que nos ha traído de cabeza en los últimos meses. La COVID supuso una acumulación de pacientes en listas de espera que evidentemente no era admisible. El departamento puso en marcha todos los mecanismos a su alcance para ir reduciéndolas, y hoy les puedo decir que ahora mismo hay 6.437 personas, que son 2.498 menos, un 28% menos que hace un año, que en enero del 22, y que son 4.557 menos, un 45% menos que en agosto del 20, cuando la cifra alcanzó sus magnitudes más elevadas. Bueno, pues escuchamos al presidente del Gobierno sobre las listas de espera. Es curioso, señor Artín, porque después de firmar este acuerdo, automáticamente había otra nota de prensa más donde dejaban claro que se habían reducido las listas de espera. Es más, esa misma nota llevaba un audio, en este caso de José María Arnal, es el director general de Asistencia Sanitaria, donde también hablaba, bueno, de que el Gobierno, a través de ese plan, está bajando la reducción de las listas de espera de operaciones. Vamos a escuchar al señor Arnal en este caso, no al presidente del Gobierno. Cómo explicaba también, contextualizaba, después de este acuerdo, que las listas de espera se están reduciendo. Escuchen. Respecto a las listas de espera quirúrgica, yo creo que este ha sido un buen año. Vamos a cerrar el año consolidando la tendencia descendente en la lista de espera quirúrgica respecto a en los últimos meses del año 2022. En diciembre de 2022, por primera vez en varios años, vamos a tener también un descenso en el volumen de pacientes con lista de espera quirúrgica mayor de 180 días. Eso implica que desde el pico de la pandemia hemos descendido un 42% el número de pacientes con más de 6 meses de demora. Y lo que es más importante, hemos descendido también de forma significativa el tiempo medio de espera de los pacientes que están esperando una intervención quirúrgica. Bueno, pues más allá de ese acuerdo, a este medio de comunicación le parece significativo que después de llegar a desconvocar la huelga y a esta fotografía, el Gobierno se centre también en la reducción de listas de espera. ¿Esto está ocurriendo? ¿Esto está siendo así? ¿Hay algo que decir por parte de los médicos, ¿no? Con respecto a la reducción de las listas de espera? Bueno, nosotros respecto a esta reducción de las listas de espera, habría que reducir más los tiempos de espera. O sea, es todavía insoportable en determinadas patologías, en determinadas pruebas diagnósticas, lo que tienen que esperar los pacientes. Y en este sentido, nos gustaría también, bueno, nosotros hemos hecho un acuerdo para primaria, pero ahora hemos comenzado con los hospitales aragoneses y vamos a repetir el formato de jornada junto con los colegios de médicos,
ya les adelanto que para el mes que viene ya tenemos una cita el jueves, creo que cae en 23 en el Colegio de Médicos de Zaragoza, y vamos a abordar también las problemáticas que están relacionadas con los hospitales. Y ya desde este momento nos ponemos a disposición de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Aragón para que hable con los profesionales, porque también tenemos mucho que aportar los médicos en cuanto a listas de espera. Tenemos ideas muy buenas. Pensamos que todavía se podría optimizar más el sistema público, y podríamos asumir más pacientes en tramos horarios de tarde con fórmulas que ya tenemos pactadas desde el año 2005 en esta comunidad autónoma, y que justamente ayer estábamos comentando con un grupo de compañeros que se podría avanzar mucho más. O sea, que si el Gobierno de Aragón está contento con estas cifras, pues yo creo que aún puede estar más contento si nos escucha y si cuenta con nosotros con las aportaciones que podemos hacer en este sentido. ¿Usted cree que faltan médicos? A ver, el mismo autor de esta presentación que tuvimos el lunes, el doctor Enrique Bernal, pues él es de la opinión de que no faltan médicos, de que los médicos, ciertamente, en un territorio, vamos a centrarnos en Aragón, pueden estar mal distribuidos. Él decía que compañeros suyos noruegos no entendían cómo en Aragón teníamos, por ejemplo, médicos en núcleos rurales tan chiquititos. No entendían, porque eso en determinadas culturas más nórdicas o europeas no tienen estos sistemas de tener un profesional médico en cada sitio, y por supuesto pediatras ya han desaparecido y la pediatría la asumen los médicos de familia, y él tenía unas ideas. Al margen de que se pueda reorganizar el mapa sanitario y podamos abordar determinadas cuestiones de optimizar y ver en qué sitios podría prescindirse, entre comillas, de la figura del médico, o todos los días o algún día o lo que sea, nosotros tenemos mucho temor, porque médicos nos están faltando ya. Y además nos van a faltar más. No hace falta más que observar las vacantes que quedan sin cubrir, tanto en Zaragoza urbana a nivel de medicina familiar y comunitaria, a nivel de pediatría, como en el medio rural. Entonces, yo creo que aunque hiciéramos una gran distribución de lo que hoy por hoy tenemos, si no conseguimos fidelizar a los médicos que estamos formando en Aragón como especialistas y atraer a más médicos, pues seguimos teniendo un problema muy serio. Vamos a saludar vía telefónica a la presidenta del Colegio de Enfermería en Aragón, Teresa Tolosana. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese que en este medio de comunicación ya sabe que cada cierto tiempo estamos buscando las voces protagonistas de todos. Ustedes, después de este acuerdo, señora Tolosana, lanzaban también un comunicado. A ver, sí. Estaba escuchando a la compañera ahora mientras hablaba y, evidentemente yo creo que tiene una cosa total, le doy toda la razón, y es que efectivamente hay que hablar con los profesionales. Yo lo que sí que comentaba y que me preocupa de todas estas noticias que salen son los mensajes que le pueden llegar a la población. Quiero decir, tenemos un sistema que sí que es cierto que por lo menos en primaria la población entiende que la puerta de entrada siempre es la consulta del médico, y en muchas ocasiones no tiene que ser así. Quiero decir que a veces son necesidades que tienen que abordar otros profesionales. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en los medios de comunicación solamente se habla de que faltan médicos y de que parece que la figura del médico es la única que puede o bien fracasar el sistema o hacer que el sistema funcione, yo creo que estamos dando unos mensajes contradictorios a la población. Te he oído que preguntabas, ¿faltan médicos? ¿No faltan médicos? Pues yo a veces me hago la siguiente reflexión. ¿Para qué? No sé si me explico. Yo creo que los médicos, por supuestísimo, vamos, que son fundamentales, evidentemente, sí, y lo somos también el resto de las profesiones.
Cuando se habla de ampliar el trabajo y el horario de los médicos, creo que tampoco se tiene que olvidar que antes de entrar un usuario a la consulta de un médico ha tenido que recibir la atención de un profesional, que va a ser, por ejemplo, un administrativo, que le va a dar una cita, y cuando salga de esa consulta seguramente va a necesitar también la atención de otros profesionales, o bien pues para hacer pruebas diagnósticas, o bien para aplicar tratamientos, o bien para seguimiento, para lo que sea. Entonces, muchas veces, yo creo que lo que se decía en el documento, o lo que he visto yo en las declaraciones de Javier, ha sido ya no que faltaba, o sea, que no faltaran, sino que no faltaban tantos médicos como parecía. Y él llega a la conclusión, y yo también allí creo que estoy totalmente de acuerdo, que la población está envejeciendo con mucha rapidez, tenemos efectivamente mucha dispersión, y la enfermedad crónica, que es lo que ahora mismo, no ahora, sino que dentro de 20 años va a ser pues todavía más apabullante de lo que es en estos momentos, necesita también otros perfiles profesionales de atención. Yo creo que tanto en primaria como en hospital, a mí me parece genial que los profesionales médicos tengan alternativas para aumentar actividad. Pero también creo que, igual que hablamos que la consejería tiene que hablar con los profesionales, estaría muy bien que los profesionales también entre nosotros miráramos el entorno. No sé si me explico. Es normal que yo como enfermera viva mi realidad, mi consulta, mi problemática, pero en realidad si quiero pensar en la población y en una buena sanidad, no puedo pensar solamente en las enfermeras, porque entonces estoy haciendo un flaco favor al sistema. Tengo que pensar en cómo hacer que un sistema sanitario, tanto hospitalario como de primaria, tenga una buena atención al usuario. Focalizar esto, me da igual en la profesión que sea, me da lo mismo en la profesión que sea. Aunque me dijeras, no, ahora las enfermeras van a ser las que... Pues tampoco, no sé si me explico, porque la población nos necesita a todos. Evaluar qué es lo que necesita ahora, qué es lo que va a necesitar dentro de 20 años y qué profesional es el que va a ser más adecuado para hacer esa atención, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer y tenemos que contar con todos. Bueno, pues simplemente, ¿no? Ahora escucharemos a Mercedes también, si tiene algo más que aportar, pero yo le preguntaba a la señora Ortín, le decía, ¿faltan médicos? A usted le pregunto también, oye, ¿se aliviaría mucho más, se rebajaría mucho más esa presión asistencial si el enfermero fuese prescriptor? A ver, el enfermero, no podemos hablar de la palabra prescripción, pero sí que ya podemos hablar de la palabra indicación, porque de hecho ya se está comenzando con la indicación. Se está comenzando, o bueno, y de hecho en las consultas ya se está iniciando, y yo creo que esto avanzará con rapidez. Se está empezando con aquellas indicaciones de todas aquellas medicaciones que no están sujetas a prescripción médica, pero que muchas veces es el único tratamiento que necesita un usuario. O sea, un usuario, pues a lo mejor viene con un proceso que lo único que necesita en ese momento es un ibuprofeno, pues no sé, pues porque se ha caído, se ha hecho daño, le he hecho una cura y se lo voy a recomendar para bajar la inflamación o para que esa herida le disminuya un poco el dolor. O sea, muchas veces no hace falta un medicamento de prescripción médica. Todo el tema de curas que hacemos las enfermeras, de apósitos, de vendas, para la incontinencia, de temas de accesorios para la incontinencia, todo eso son las enfermeras las que van a los domicilios, valoran qué es lo que tiene que llevar el usuario y lo pueden indicar también. Y luego, en el seguimiento de los pacientes crónicos, ya hay medicamentos que están sujetos ya a una serie de guías y protocolos consensuados desde Madrid, pues por distintos profesionales, médicos, enfermeras, donde sí que hay una parcela para ese seguimiento de los pacientes crónicos que la enfermera puede indicar, o incluso puede reajustar en ciertos momentos ciertos tratamientos. El hecho de que la enfermera vaya cogiendo más competencias
a ver, primero, no significa quitar las competencias que ya son, o sea, que son del médico, no que ya son, sino que son del médico, pero sí que es verdad que yo a veces pienso que muchas veces en mis compañeros están dentro de su consulta con unas agendas extensísimas, pero que parte de eso, no puedo decir ahora si es un 10, un 15, un 20, un 30%, todo eso podría pasar o bien a la enfermera, o bien a la matrona, o bien a un fisio, o bien al trabajador social, o bien a otros perfiles profesionales que se podrían incorporar en atención primaria. Si esa demanda, por eso digo, ¿para qué? Si esa demanda está bien filtrada y todas aquellas cosas, yo siempre he pensado, y lo hablo con mis compañeros médicos, mirar, lo que puedo hacer yo, mejor que lo haga yo, porque vosotros así hacéis y tenéis tiempo para hacer aquellas cosas que no puedo hacer yo. Fíjese. No sé, es una manera a lo mejor muy simple de resumirlo, pero lo vivo así. Usted cuenta esto y la señora Ortín, la verdad es que cabecea en sentido afirmativo, ¿no? Como diciendo, bueno, quizás pasaría por ahí, ¿no? Oye, es que yo estoy totalmente de acuerdo y ojalá que yo lo puedo ver, todo esto. Totalmente de acuerdo. O sea, los médicos estamos para lo que estamos. Y todos sabemos las competencias que tienen las enfermeras, que además ahora en Aragón ya tenemos esta especialidad de medicina, bueno, de enfermería comunitaria. Claro. Y es maravilloso. Y en el documento también se perfilan este tipo de líneas de triaje, de que los médicos hagamos lo que tenemos que hacer, admisión lo que tiene que hacer, enfermería lo que tiene que hacer, que ya está todo reglado, legislado, y me consta que son unas grandes profesionales y que pueden, desempeñar y desarrollar esas competencias perfectamente y trabajando, codo con codo. Señora Tolosana, simplemente por terminar, ¿qué espera usted ahora después de este acuerdo, ¿no? ¿Espera agilidad, espera rapidez, espera descongestión, espera que aunque haya elecciones sean escuchados? No sé, sensaciones. Sensación de que esto no se quede en, como se dice habitualmente o vulgarmente, un brindis al sol, que se siga trabajando, que nos sentemos todos los que tenemos que conformar un sistema. Yo entiendo que el sistema hospitalario tiene que contar con la opinión de las personas que están allí trabajando, y en primaria con las personas que están trabajando en primaria, y hablar juntos, ¿no? Hablar y esas ideas que podemos tener desde los distintos colegios. Mi trabajo, la verdad es que con el Colegio de Médicos no me puedo quejar, al contrario, yo creo que tenemos un diálogo estupendo y estoy contenta, la verdad es que sí. Entonces, también desde los distintos perfiles profesionales, lo que pido es que esto no se quede aquí, que sigamos trabajando y que sigamos trabajando entre todos, y que a la población, sobre todo, le demos un mensaje único, porque estamos hablando de cambiar costumbres en la población, y eso no es fácil. Entonces, para cambiar ciertas costumbres o ciertos hábitos o ciertos usos inadecuados, ya no digo malos usos, pero usos inadecuados, hay que dar siempre el mismo mensaje. Si no, a la población a lo mejor la tenemos un poco como, pero entonces me pasa esto y ¿a quién tengo que acudir, no? ¿Quién puede ser el profesional que me lo solucione? Entonces, si eso a veces dentro de la propia institución, a veces, ni entre nosotros muchas veces podemos tener incluso el que no lo hacemos bien, no lo tenemos muy claro, pues ni te cuento pues el usuario que de la segunda planta o el que tiene que bajar y decir, bueno, pues a mí yo quiero llegar a un sitio con una dolencia y tener una solución. Y yo creo que eso sí que es bien aceptado por la población, pero eso, tenemos que dar mensajes únicos y yo pido ahora mismo trabajar en unión y trabajar por el sistema sanitario público. Venga, pues señora Tolosana, le doy las gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias. Y yo a vosotras, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Bien, vamos a ir también a pedir otra conexión, en este caso a ver si es posible hablar también con comisiones obreras, en este caso con la Federación de Sanidad, quien lleva esta parte, pero bueno, entiendo, señor Ortín, que como bien decía, ¿no? Por parte también del Colegio de Enfermería, por parte también, bueno, al final, ¿no?, de administrativos, auxiliares, todos a una, ¿no? Es lo que toca. Y yo me quedo con el inicio de sus declaraciones, que decía, esto es un preacuerdo, quiero decir, ahora hay que echar a andar, ¿no?
Claro, tenemos que contextualizar. La señora Tolosana está presidiendo un colegio de enfermería y hay unas funciones que tiene el colegio que no tiene nada que ver con las funciones que tiene un sindicato, ¿no? En este sentido, además, nuestro sindicato es solo de médicos. Médicos de hospitales, médicos de primaria. Y en este sentido, nosotros lo que hemos hecho es pues realizar y desempeñar nuestras funciones. A partir de aquí, este documento se tiene que trabajar con el resto de las categorías y así lo vamos a hacer. Damos la bienvenida también, en este caso, a la responsable, presidenta en este caso de FEISA, por parte de Comisiones Obreras, Delia Lizana. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues acabamos de colgar con la señora Tolosana, tenemos con nosotros a Mercedes Ortín. Sensaciones que tiene usted, que tiene, bueno, al final el colectivo al que representa, ¿no? Con este acuerdo, con este preacuerdo que inicia, en este caso, pues como bien decía la señora Tolosana, el cambiar hábitos en la población. Pues yo lo primero que tengo que hacer es desmentir a la señora Ortín, a Merche, que le mando un saludo enorme, y decir que nosotros, con la Federación de Sanidad y Comisiones Obreras, que estamos presentes en la mesa sectorial, desconocemos el acuerdo a día de hoy. No tenemos ese documento y me consta que otras organizaciones sindicales, también de la mesa sectorial, no tenemos y desconocemos el contenido del documento. Eso para empezar. No podemos valorar algo que no tenemos. Nosotros sí que tenemos empezamos unas negociaciones en el Servicio Aragonés de Salud y entendiendo al amparo de la negociación de la mesa sectorial, que es donde entendemos que debe realizarse la negociación colectiva, que la última versión que tengo es la del 25 de noviembre del 2022. Indudablemente, cualquier acuerdo que mejore las condiciones profesionales de nuestros médicos, estaremos completamente de acuerdo porque entendemos que hay que retener el talento. Pero también lanzamos un mensaje a la Administración. La mesa sectorial es la que tiene el deber de negociar y si lo que quieren negociar es con comités de huelga, que esperemos que no sea así, pues tendremos que convocar estas medidas. Entendiendo que solamente se viene a paliar parte del déficit por lo que hemos leído en los medios de comunicación, de lo que serían las mejoras de nuestros profesionales, que entendemos que hay que retener el talento, como no puede ser de otra manera, y así lo recoge el documento del otro día presentado en el Gobierno de Aragón, pero entendemos que el equipo de atención primaria lo forman y lo conforman todos sus profesionales y que hay perfiles por desarrollar dentro de la atención primaria que deben de ser contemplados y recogidos dentro de ese acuerdo. Vamos a contextualizar. ¿Hablamos del acuerdo que se firmaba este lunes, Delia? No, hablamos del acuerdo fin de huelga de CEMS. El documento que se presentó el lunes para nosotros es un documento, un brindis al sol de que cómo queremos la sanidad pública, cómo la defendemos y cómo sostenemos el sistema público de salud, que para mí o para nuestra organización es el pilar más importante de nuestro estado de bienestar. Nosotros creemos que estamos en un momento muy peligroso de nuestra sanidad pública por las listas de espera que tenemos, porque no es concebible que un profesional en edad activa de trabajar con una fractura de cadera esté postrado 10 meses en una silla de ruedas esperando una intervención quirúrgica en nuestra comunidad autónoma, o algunos cánceres que tienen que esperar meses o algún mes o mes y medio para ser intervenidos y que el propio profesional que está detrás de la silla es el que te pida que le ayudes para poder solucionar y solventar ese problema de asistencia. Entonces, la verdad es que nosotros entendemos que debemos de mejorar todas esas cuestiones y todo aquello que afecte a las condiciones laborales de nuestras trabajadoras y trabajadores del sistema público de salud, porque entendemos que el fin último y el profesional que asume todos esos riesgos y esos retos de atender al paciente es el médico, pero no nos olvidemos que en cadena trabajan muchísimos más profesionales que no están reconocidos ni valorados. Yo agradezco esa puntualización. Porque claro, quiero decir, nosotros empezábamos la entrevista y hablábamos precisamente, señora Lizana, de esta cuestión, ¿no? De ese gran acuerdo. Bueno, pues por alusiones, ¿no? También un poco que tiene que decir, señora Ortín. Entiendo que son dos documentos distintos. Sí, no tiene nada que ver. Lo que se presentó este lunes es, como yo, bueno, así me lo han recogido en mis declaraciones, opino lo mismo que Delia. Es un brindis al sol. Eso, bueno, son una serie de ideas, pero que
que realmente, bueno, no se pueden concretar. A fecha de hoy es una utopía. Ojalá que dentro de 20 años, que es lo que decía Enrique Bernal, pueda ser cierto. Pero a fecha de hoy yo lo que digo es que necesitaremos más concreciones para ir saliendo, ¿no?, de todas estas situaciones que están estresando nuestra sanidad y que están, bueno, impidiendo que los ciudadanos pues tengan acceso a pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, a su médico de familia en tiempo y forma y a todas estas cosas, ¿no? No tiene nada que ver. Lo otro, lo que nosotros hemos hecho es un preacuerdo de salida de huelga. Yo ya entiendo que no le guste, ¿no?, a Delia esta forma, ¿no?, de negociación, pero ella sabe que es perfectamente lícita, legal, y que así se ha hecho otras veces, no solamente por parte de los sindicatos médicos, sino otros sindicatos. Otros sindicatos también han mantenido una huelga en el tiempo, han firmado un acuerdo de salida de huelga con el Servicio Aragonés de Salud y nosotros lo hemos conocido pues mucho después, ¿no? No es así, ¿no? Y tenemos ejemplos. En este caso, este preacuerdo me consta que lo que es la primaria y el propio contenido se está ahora manteniendo reuniones bilaterales con el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial y que todo esto se va a mejorar y todo esto se llevará a la mesa y bueno, algunos lo asumiremos y a lo mejor otros sindicatos pues si lo ven positivo también lo asumirán o se abstendrán o votarán en contra, pero así ha sido siempre desde que yo tengo memoria de sindicalista. Claro. Señora Lizana, simplemente, ¿no?, por puntualizar, entonces entiendo que a la espera de recibir ese documento para ver si se suman o no. Claro, primero tendremos que conocer el documento, que a día de hoy, una semana después de haberse firmado el mismo, si no me equivoco, el tiempo no me traiciona, desconocemos completamente. El Salud no nos ha convocado para dárnoslo a conocer o esas negociaciones unilaterales que a las que se refiere la señora Ortín, pero desde luego nosotros no lo desconocemos completamente, no podemos valorarlo porque nosotros, más allá de lo que ha trascendido a los medios de comunicación, en mesa sectorial no se ha tratado este tema y es más, no tenemos convocatoria a fecha de hoy para tratar o ver cómo abordamos la negociación del resto de las categorías profesionales. En cualquier caso, fíjense, y este es un dato que les doy a las dos, ¿no? También simplemente por cerrar un poquito este programa, escucharemos al señor Lambán, el audio que nos queda en unos minutos también, unos segundos, lo voy a pedir, pero mientras se prepara, les diré que el reducir el 42% las listas de espera, tal y como anunciaba Sanidad, después de firmar justo este preacuerdo, ese documento para paralizar la huelga y también ese pacto común, sí que les diré que supone que las listas de espera pasan a ser de 180 días en vez de 183. Sí. Que es un poco irrisorio, quiero decir. ¿Ustedes creen que este malestar que tienen sanitarios en general, todos, desde los médicos hasta los auxiliares, hasta los celadores, ¿no?, le están viniendo muy bien también a este cuatripartito, bueno, pues para pedir un pacto común, señora Lizana? Pues yo creo que esta situación no beneficia absolutamente a nadie, porque los primeros perjudicados es la ciudadanía. Entiendo que el acceso a la sanidad pública debe de hacerse, yo creo que nos estamos engañando con las declaraciones en torno a la lista de espera. Yo creo que nos acercamos a un periodo electoral importante en la que pues el partido que nos gobierna, los partidos del cuatripartito, pues se la juegan y bueno, pues creo que quieren salir con medidas y pócimas que en algunos casos son posibles, como es el acuerdo que han plasmado, pues como muy bien dice legítimamente, en un acuerdo a fin de huelga, que más o menos nos guste esa forma de negociar del Servicio Aragonés de Salud, nos puede gustar más o menos, pero no podemos deslegitimarlo, y luego con documentos como el otro día del señor Lambán, que yo no sé si las presenta él o su cuatripartito, porque la verdad es que yo solamente le vi a él y a su consejera de Sanidad y al doctor que presentó este estudio. No sé, me gustaría alcanzar un pacto por la sanidad en nuestra comunidad autónoma y sobre todo a nivel estatal, porque es importante preservar este sistema de sanidad público tan importante y tan bien valorado en nuestro país, que creo que no podemos permitir que desaparezca. Y si esto no se remedia, indudablemente
indudablemente el abordaje, cómo se está haciendo el tema de las personas, cómo están yéndose a la privada, cómo está el descontento general tanto de los profesionales como de los usuarios, merece que pues nos paremos o nos sentemos un poco, sobre todo nuestros políticos, y que reflexionen del modelo de atención sanitaria que queremos y qué prestaciones damos a la ciudadanía con los impuestos que se pagan. Que lo que venimos a decir es la necesidad de poner en valor los impuestos que pagamos los ciudadanos en beneficio de nuestros servicios y, como no, la bandera de nuestros servicios, que es la sanidad pública. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, señora Lizana, por su tiempo con nosotros. Gracias, una vez más, por terminar, ¿no?, con este audio que lo haremos ahora. Pero bueno, entiendo que mismas sensaciones, ¿no? Es que es inevitable extraer la parte política de todo esto, en el contexto político en el que nos encontramos, ¿no? Sí, es que esto va a ser agotador y de aquí a mayo ya sabemos en qué contexto nos encontramos. Estamos en preelecciones y cosas de estas, como la del lunes, pues yo creo que irán sucediendo en distintos ámbitos. Vamos a terminar, como bien dice, con ese audio final, simplemente por hacerlo de la misma manera que hemos empezado. Escuchamos los audios del presidente del Gobierno en la firma de ese gran convenio donde pedía el señor Lambán un acuerdo estatal para la sanidad. Escuchen. Yo creo que el esfuerzo que hoy vamos a poner en marcha, esta iniciativa, es una iniciativa que merece mucho la pena, que estoy seguro que será bien recibida por el resto de las comunidades autónomas de España. Aragón se propone liderar la puesta en marcha de soluciones para problemas que tiene España, para problemas que tiene el conjunto de la sociedad española, en lo que sean evidentemente competencias autonómicas. No se me ocurrirá a mí plantear iniciativas en política exterior ni nada por el estilo, pero sí en aquello que tiene que ver con las competencias autonómicas. Y desde luego hemos de tomarnos el problema muy en serio, porque yo lo he dicho muchas veces, el sistema está dando respuesta a las necesidades crecientes de la población. Cada vez somos más mayores y por tanto necesitamos más atenciones sanitarias y costamos más al sistema. Cada vez hay mejores fármacos y más tecnología y mejor tecnología sanitaria, pero eso es francamente caro, y cada vez se jubilan los médicos que llegan a la edad de jubilación, como es lógico, y tenemos menos capacidad de reemplazo. Eso constituye un problema estructural de primera magnitud. Si no tomamos medidas a tiempo, el sistema podría llegar a un momento que estuviera próximo al colapso, y desde luego, tratándose de un pilar fundamental del estado del bienestar, hemos de empezar a poner remedio ya, que el tiempo no se nos eche encima y que nunca podamos lamentar que en su momento no tomamos las iniciativas correspondientes. Buenos deseos. Con estos buenos deseos, señora Ortín, vamos a terminar. No le voy a preguntar nada más, no le voy a poner en ese brete, pero sí que le deseo además, lo primero, gratitud por estar con nosotros hoy y con todos los que han hablado, y también deseos de prosperidad precisamente para todo el equipo que forma parte del sistema sanitario aragonés, porque no nos olvidemos, es un preacuerdo, como bien decía, y ahora toca trabajar. Así que gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos este espacio donde hemos querido poner foco en la atención primaria, en el sistema sanitario aragonés y en cómo están también las cuestiones.